podemos decir que el silbo gomero es un instrumento, ¿sí? Una herramienta de comunicación. Sí, es una herramienta de comunicación y es un mecanismo muy sencillo. Lo complicado, como dicen los viejos silbadores, es entenderse, pero silbar se puede silbar cualquier cosa. Para que los entiendas y darte un ejemplo práctico. Por ejemplo, mi nombre es Francisco y yo lo puedo decir hablando, Francisco. Lo puedo cantar, lo puedo gritar, o también lo puedo silbar. Francisco. Francisco. Buenos días. Joana, buenos días. Sí, qué guay. Es decir, lo mismo que decimos hablando, lo decimos silbando. Sí. Y el silbo gomero tiene consonantes y vocales también, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es imitar la lengua que hablamos. Cuando estamos hablando, utilizamos las cuerdas vocales, utilizamos toda la parte de la boca, los labios y demás. Podemos cerrar los labios para hacer las oclusivas P, P, pero en el silbo hay un montón de vocales, de consonantes que no se pueden repetir, que no se pueden silbar. La R no se puede silbar, se puede hacer un esfuerzo y lograrlo, pero no es habitual. Entonces, según un estudio de Ramón Trujillo de la Universidad de La Laguna, solo contamos con 4 grupos de consonantes y con 2 vocales. Y 2 vocales. Los silbadores decimos que silbamos más vocales, que son 4, porque la O y la U se pueden confundir, las confundimos actualmente, pero el resto sí las diferenciamos. Y también podemos silbar más consonantes que esos 4 grupos. Pero esas consonantes, tal como dice Ramón Trujillo en su estudio, en la distancia se pierden, y por eso él conserva esos 4 grupos representativos. No son 4 consonantes puras, sino 4 grupos de consonantes. Y como has dicho, se puede silbar cualquier lengua, ¿sí? Extranjera. Sí. ¿Sí? Pero hay algunos idiomas extranjeros que, por ejemplo, son o pueden ser más difíciles para silbar que otros. Claro, por ejemplo, el castellano tenemos 5 vocales. Y entonces de esas 5, pues 2 las confundimos. El francés creo que tiene 8 vocales. La E, hay varias versiones de la E. Entonces, para silbar, hacer esos matices sería muy, muy complicado. Depende de las vocales, de las consonantes que tenga, podremos sustituirlo, representarlo silbado de una manera más parecida a la lengua hablada. Se silbaba el con el silbo gomero en otras islas de las Canarias o solamente en La Gomera. Documentos que certifiquen que había lenguaje silbado solo hay en La Gomera y algunas vagas referencias en la isla de Hierro. Sí, al Hierro. Se perdió y en otras islas parece que hay algunas referencias, pero no son documentos claros. En La Gomera podemos decir que los aborígenes silbaban, porque hay un documento muy claro que es la muerte de Nanteras, en la que se detalla cómo sucede. Y en ese proceso, en cómo sucede la muerte de Nanteras, hay una señora mayor que silba, oye silbido, silba, luego le vuelven a silbar y entonces ella explica que lo están buscando. Y entonces dice las palabras y la lengua aborigen que están silbando y su traducción al castellano. O sea, por eso podemos decir que es un lenguaje que viene de los aborígenes gomeros. Si no existiese ese documento, pues hay referencias de que sí, que habrá una lengua extraña, pero no con esa exactitud. Y mira, ¿cuál es la distancia a la que se puede oír o entender el silbo gomero? Es muy interesante, en el libro Guinness de los récords hay una referencia de 7 kilómetros. 7 kilómetros de alcance del silbo. Yo creo que tiene que haber muy buenas condiciones para lograr 3 kilómetros. Porque La Gomera no es fácil hallar 3 kilómetros de distancia, que se vean las 2 personas, que no haya viento para que no interrumpa, que no haya demasiado ruido. A lo mejor antes se podía lograr las condiciones óptimas con mayor facilidad, pero ahora mismo creo que 2 hay mucho ruido, sí, 2 alrededor. kilómetros sería bastante.
Entonces, todo depende, o la distancia depende como has dicho, de las condiciones meteorológicas también. Si vamos en la noche, por ejemplo, que no hay mucho ruido, pues tenemos mucho más alcance que si vamos de día, que oímos los coches, pasan los aviones, hay gente trabajando con herramientas, maquinaria, y todo eso es un ruido que se va acumulando. Y al final nosotros a lo mejor no percibimos, porque el oído se va acostumbrando, pero sí afecta al alcance de lo que podemos decir. Y sabes que he notado que los silbadores suelen repetir muy a menudo las palabras como bueno, bueno, sí, o también yo creo fiu, fiu, algo así, sí. Entonces esas palabras significan algo especial, o ¿para qué sirven? Cuando estamos hablando con el silbo, yo te digo, por ejemplo, Joana, ¿quieres venir conmigo a la playa? Entonces tú no me puedes decir sí, simplemente. Sino tienes que decirme sí, quiero ir contigo a la playa. O si te digo, ven aquí, me dices bueno, bueno, y ya empiezas a mentir, y yo sé que estoy el mensaje. Con 4 consonantes y 2 vocales, pues podemos confundir muchas palabras. Por eso es preciso siempre redundar en el mensaje. Joana, voy a la playa, ¿me acompañas? Joana, ¿quieres venir conmigo a la playa? Entonces, siempre hay una redundancia. Cuando yo te respondo con parte de la pregunta también. Sí, quiero ir contigo a la playa. No te digo sí solamente, porque a lo mejor tú entendiste, ¿quieres que te lleve unas manzanas? Y entonces tú sí, y te sientas a esperar a que llegue yo con las manzanas. Lo que te dije que es que fuéramos a ir a la playa. Entonces, por eso hay que responder para aclarar todo. Cuando llamamos a alguien, siempre decimos adelante. Por ejemplo, yo no te sirvo Joana, sino sirvo Joana. La letra A, sí. Cuando digo A, todo el mundo está pendiente. A ver, está silbando. Joana, para mí no es. Entonces, si me interesa, pongo la oreja para escuchar la conversación, pero sé que no es para mí. Entonces tú, si escuchas Joana, me están llamando. Y entonces respondo. Y la respuesta no es ni estoy aquí, ni dime qué quieres, ni nada, sino es simplemente fiu. Eso no significa nada, sino es la respuesta. ¿Vale? Que se utiliza también cuando yo veo una persona que va lejos, no sé quién es, pero veo que se va a meter por un camino que está cerrado o lo que sea. Entonces no lo llamo por el nombre, con esos nombres, entonces le digo fiu también. Entonces la persona se para, mira, le digo, quítate de ahí, para un peligro, lo que sea. Le digo cualquier cosa y ya él me responde siempre el mensaje, bueno. O también me puede responder una palabra que se llama. Sí, y Kiko, has salido en una película rumana, ¿sí? Que se titula La Gomera o La Gomera, los silbadores. Los silbadores, sí. ¿Y de qué se trata esta película? Brevemente. Bueno, el argumento de la película es que hay unos policías corruptos, hay un dinero escondido, tienen los teléfonos pinchados, los correos los pueden mirar. Entonces, uno de los personajes sabe que en La Gomera se entienden silbando, eso no lo pueden pinchar, aunque lo escuchen no lo entienden, y entonces deciden venir a La Gomera a aprender a silbar para luego utilizar el silbo en Rumanía, liberar a una persona que les va a ayudar a encontrar ese dinero y solucionar el problema que tienen de comunicación. Sí. ¿Y es verdad que tuviste que enseñar el silbo gomero a los actores? Sí. Entonces, ¿cómo se enseña a los adultos? Yo estuve, para esa experiencia, estuve 2 semanas en Rumanía. Entonces, yo tenía un traductor de español que trabaja en el Instituto Cervantes, Mario Radoy, y entonces él traducía porque Vlad hablaba inglés, pero no hablaba español, sino algunas palabritas. Catrinel hablaba italiano, nos podemos entender, pero siempre hay algunas palabras que podemos confundir. Y había otro actor, John, que luego no participó en la película, no se retiró del proyecto, no participó. En 2 semanas ellos fueron capaces de emitir el sonido, de lanzar mensajes, de poder decir cosas y mandarse mensajes en rumano y poderse entender. Entonces eran unas sesiones bastante largas, ellos tenían mucho aguante, su trabajo, estar ahí,
pero fue una cosa un poquito complicada por la barrera del idioma, pero a la vez se facilitó por el interés que yo tenía en aprender a silbar. Entonces, hay algunos cursos del silbo gomero para las personas que quieren aprenderlo, para los extranjeros, por ejemplo, como yo. Para los extranjeros, por ejemplo, hay una opción que es la escuela, el aula de silbo del Cabildo, que ellos sí dan clase a todo el mundo, mayores, niños, a todo el que quiera ir. Hablar con un silbador que te enseñe, porque hay mucha gente dispuesta a enseñar a silbar. Y esas son las dos opciones que hay ahora mismo para los mayores. Ahora estamos creando también una asociación de silbadores, que lo que pretendemos es también cubrir esos huecos, hacer talleres para los extranjeros, para las personas que vienen en verano, los gomeros que tienen hijos que viven en otras islas y vienen en verano, traen los hijos y quieren que aprendan a silbar. Entonces, pues todas esas lagunas que hay, poderlas atender y llegar con el silbo a más gente. Se puede silbar cualquier idioma, si no tiene algo instrumento, pues intentamos silbar. ¿Algo de plato? Sí. Ajá. Por ejemplo, el nombre Cuba. Cuba, es mi hijo, sí. Ah, sí, muy bien. Y algo más, no sé, Polska. Wow. Por ejemplo, como se dice en polaco, hoy estamos en la Gomera. Dzisiaj jesteśmy na Gomerze. Es ¿Otra vez? muy difícil. ¿Otra vez? Dzisiaj jesteśmy na Gomerze. ¿Otra vez? Sí, tenemos muchas letras yes. como Sí. Dzisiaj jesteśmy na Gomerze. Perfectamente, wow, qué guay. Bienvenidos a La Gomera. Witamy na Gomerze. Saludos desde La Gomera. Pozdrowienia z Gomery. Soy Joana. Jestem Joanna. Me enamoré del silbo gomero. Zakochałam się w silbo gomero. Ana, tú eres una profesora del silbo gomero, ¿no? Sí, soy profesora silbo gomero en ¿Y primaria. dónde trabajas? Sí. Aquí en San Sebastián y Ah. en Playa de Santiago. Ajá. Doy a 2 colegios y un instituto. Ajá, vale. ¿Y puedes decirme si es fácil enseñar el silbo gomero a los niños y a los adolescentes? Sí, depende del ímpetu que tenga cada alumno. Ujú. ¿Sabes? Si tienes ganas y practicas todos los Sí. días, pues te puede ser más fácil. Ahora, si pasas y no practicas, pues es muy difícil que te salga. Ujú. Entonces, los alumnos tienen que practicar cada día. Sí, hay que practicar todos los días un rato. No basta solo con las clases porque es muy limitado el tiempo. Ujú. Y en casa también, sí. En casa puedes practicar todo lo que quieras, Ajá, pero ajá. siempre es bueno practicar un ratito porque tampoco le Ujú. puedes pedir mucho porque no lo van a hacer. Pero sí, practicando todos los días yo estoy segura de que te puede salir el sonido. Y los alumnos tienen las pruebas, por ejemplo, o test, o sacan las notas por silbo gomero. Sí, nosotros en clase trabajamos la misión,
¿vale? Que significa que ellos tienen que saber poner los elementos fonadores, ¿vale? Sí. El dedo, la lengua, saber cómo sacar el aire del diafragma y etc. Trabajamos la recesión, que significa que yo a ellos les silbo una serie de palabras o frases y ellos tienen que escuchar y escribir en un papel lo que van entendiendo, ¿vale? Entonces vale. de ahí ya se sacan dos notas, emisión y recesión. Y luego se les junta también el comportamiento y la actitud. De esas tres se saca una media y ya da la nota final. Hacemos muchas actividades con ellos también. Ajá. ¿Y qué haces? Juegos, ¿Qué haces con hacemos los juegos, alumnos? hacemos adivinanzas, Ah, trabajamos también actividades grupales en el que cada grupo tiene que pensar una frase y luego ir silbándolo uno a uno. Y el resto de los grupos tienen que adivinar qué es lo que ha silbado ese grupo. Y un montón de actividades también realizamos. Actividades que sean pues diversas y amenas, ¿no? Para que el alumnado no se aburra también. Pues yo creo que es difícil para los alumnos. Entonces, sí, todo eso. Sí, hay alumnos que saben silbar ya perfectamente, hay alumnos que están aprendiendo, que todavía les cuesta articular las palabras, hay alumnos que simplemente sacan sonido, todavía no articulan las palabras, y hay alumnos pues que no les ha salido nada del silbo todavía. Vale. Hay de todo. Y mira, ¿a cuánto tiempo dura el aprendizaje del silbo gomero, pero para dominarlo de manera muy buena, como la tuya? Sí, Sí, por yo por ejemplo, cuando yo aprendí a silbar a los 7 años, desde el primer día ya saqué sonido, lo que pasa que claro, luego tienes que hacer una serie de ejercicios, pues aguantar el sonido todo lo que puedas, o de menos a más, para que el silbo cada vez sea un sonido más fijo. Después tienes que empezar a articular palabras, las más sencillas, por ejemplo, buenos días, entonces vas poco a poco, intentar imitar la palabra hablada, buenos días, y así poco a poco empiezas con palabras muy sencillas, ¿vale? Y cuando ves que el alumnado pues ya la sabe silbar perfectamente, ya empiezas con frases, y así poco a poco. ¿Cuánto puede durar? Pues lo que te dije antes, depende del ímpetu que ponga cada alumno. ¿Pero meses o años? Sí, es que siempre, no pienso que haya un tiempo. Yo creo que toda la vida vas aprendiendo y perfeccionando el silbo. Claro, sí, claro está que hay que practicarlo pues todos los días un poquito, ¿no? Porque es como todo, si no practicas una cosa, pues se te va debilitando o perdiendo. Muy interesante. Sí. Y para aprender el silbo gomero, una persona necesita tener, no sé, un talento natural o es bastante practicar duro, trabajar duro para silbar. Si a uno le cuesta más practicarlo, obviamente tienes que trabajar bastante duro para llegar a conseguir ser un buen silbador. Sí, te puede salir espontáneamente, también es que es como todo, si no le pones esa ilusión y esas ganas, pues obviamente te va a costar mucho más. Pero hay también alumnos que no se les da y a lo mejor no se les puede dar en la vida. Aquí hay un claro ejemplo que ahora ya te puede decir todos los años que tuvo silbo y cuándo fue que le salió. Lucía, y tú eres una alumna de Ana, ¿no? Sí. Sí, y ¿te costó mucho aprender a silbar? Bueno, Eres muy joven, ¿sí? Sí, yo en lo que llevo la etapa de primaria y secundaria, donde me costó mucho más fue en primaria, porque no cogía el tranquillo, por así decirlo, pero ya desde que llegué a secundaria me empezó a salir sonido hasta que ya supe silbar y modular las palabras. Sí. Y bueno. Sí, bueno. Y tengo otra pregunta también, pero muy importante, creo. Oye, Ana es una profesora exigente, ¿crees? Bueno, exigente no del todo. Hay con muchos alumnos, muchos, los que no les interesa silbar, que
puede que sí les exija un poquito más, pero a los que sí quieren, pues como que los deja así llevar, por así decirlo. Una panadería muy buena en Hermigua. Maribel, tú vives en La Gomera, ¿sí? Sí, vivo aquí en Hermigua. Ajá. Y los gomeros seguramente están muy orgullosos del silbo gomero, ¿vale? Claro que sí, es una tradición de los antepasados de usted. Antes, pues, se comunicaban así, porque no había teléfono, no había televisión, no había nada. Tecnología, pues, sí, ninguna tecnología, sí, es un fenómeno especial. Sí, para mí también. ¿Y es obligatorio el silbo gomero en los colegios? Sí, sí, es obligatorio, es una asignatura que dan de niños de pequeñitos. Sí, y hay una escuela en Hermigua donde se enseña el silbo gomero también. Sí, en el colegio hay una hora para enseñar el silbo gomero. Ajá, sí, sí. ¿Y a los niños les gusta estudiar el silbo? Sí, la mayoría sí. Sí, gracias. Vale, Sí. muchas gracias. No se trata de fuerza, tú tuerces la boca. ¿Sabes? No hace falta que lleves la cabeza allí. Y tiene que ser como allí, por lo tanto cómodo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Lleves la cabeza para el lado de la mano, pon la cabeza normal y el brazo lo llevas ahí. Bien, bien, no se pilla. Venga. Bien. Bueno, haz lo que te digo, a ver. Utiliza esta para llegar mejor aquí. Vale. ¿Eso fue lo que le dijiste? Vale. ¿Alguien sabe lo que le faltó? ¿Qué le faltó? El nombre.
claro, ¿cuál es el nombre del silbo? El nombre, lo que tú planteas se está también planteando hoy. Hay gente que dice que como se silba en el hierro, hay que cambiar el nombre del silbo. El silbo no puede ser gomero porque el silbo no es de los gomeros, sí. Sino que hay que cambiarlo y ponerle silbo canario, o silbo de las Islas Canarias, o lenguaje silbado, de las Canarias, o silbo, o español silbado. Es un disparate, pero es un disparate, porque el silbo no tiene nada que ver con el español. El sistema, lo esencial del silbo es un sistema fonológico independiente que puede usarse para silbar cualquier lengua del mundo. El silbo, el nombre del silbo es silbo gomero. Está reconocido por la UNESCO como silbo gomero. ¿Por qué se lo vamos a cambiar? Sí, ya la comunidad internacional conoce el silbo. Viene una televisión de Japón a hacer un reportaje sobre el silbo gomero, no sobre el silbo reño ni sobre el silbo canario. Eso no existe. Es verdad que el silbo gomero no se emplea solamente en La Gomera, también los herreños silban. Y es muy probable, pero esto no lo sabemos con seguridad, es muy probable que el silbo que practican o que usan los campesinos herreños, o que han usado, porque eso ya casi está desaparecido en el hierro, proceda de La Gomera, haya sido llevado de La Gomera. Probablemente en Canarias no ha habido más silbo que el gomero, y que desde el gomero se ha extendido al hierro, y hoy aquí en Tenerife ya se silba, pero en Tenerife sí sabemos que ha habido gente como por ejemplo Rogelio Botáns, que es un maestro que aprendió a silbar en La Gomera, donde le estuvo dando clase, y que después se hizo maestro silbador, es un especialista en silbo, y cuando lo trasladaron de La Gomera a una escuela de aquí de Tenerife, del norte de Tenerife, él empezó a enseñar a los niños silbo gomero y aprendieron. Y por aquí, por el norte de Tenerife, se silba mucho. Y por el sur hay una asociación también de aficionados a esto del silbo que también han enseñado, que también han hecho escuelas y han enseñado a silbar a muchos tinerfeños. Por tanto, el silbo se emplea ya en La Gomera, que es el núcleo originario, en el hierro, donde yo creo, aunque eso no se puede demostrar que se llevó después, pero que en el hierro está desde finales, sabemos con toda seguridad que desde finales del siglo XIX se silba en el hierro. ¿Puedes decir o explicar qué es el silfateo? Mira, el silfateo es un sistema simplemente de escritura que propuso un excelente silbador gomero, maestro silbador, que es Isidro Ortiz, de arriba en Chipude, ¿no? Sí. Y él, claro, él fue uno de los primeros que empezó a enseñar el silbo de forma académica. El maestro de los maestros. El maestro de los maestros. Hay otro gran maestro también, más o menos de la generación de él, un poco más joven a lo mejor, pero que falleció ya, que es Lino Rodríguez. Lino Rodríguez era también un virguero, un artista del silbo, ¿no? Incluso se permitía hasta inventar sonidos nuevos. Él intentó inventar silbar la R y la silbaba, pero no se oía a grandes distancias. La R es un sonido que tiene muy poca potencia y no se oía a grandes distancias. Sí se puede silbar y la oíamos de cerca, pero lejos no se oye, ¿no? Es que quien condiciona realmente la estructura del silbo, o la naturaleza del silbo, es la distancia. Porque para hablar, el silbo solamente tiene utilidad para hablar a gran distancia. Utilidad práctica. Esto artística puede tener otra, pero práctica solamente tiene esa, ¿no? Y claro, porque para hablar a cortas distancias tenemos la lengua hablada. Sí, por supuesto. Es un disparate, claro, es un disparate silbar. Que tú y yo aquí hablemos silbando, lo podríamos hacer si supiéramos silbar, podríamos hacerlo, pero no sirve para nada, es decir, nos volveríamos locos. Es decir, sí. Pero hay presentaciones, ¿sí? Claro, Perdona, claro. del silbo gomero para los turistas. Claro, bueno, eso sí. En lugares cerrados también. Es verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es un artificio. Sí. Verdaderamente el silbo no se creó para eso. Es verdad que el silbo va a sobrevivir gracias a eso, gracias a las exhibiciones, gracias a que ya se ha convertido en otra cosa, pero no nació para eso. El silbo nació para comunicarse a grandes distancias, que es lo que tiene sentido, y que por otra parte es lo que explica que el silbo se haya creado en La Gomera, o viva en La Gomera, no en Fuerteventura, en Lanzarote, que son islas llanas. Ahí no tiene ningún sentido el silbo. En La Gomera sí tiene mucho sentido. Ni siquiera en el Hierro, porque el Hierro tampoco es una isla, el Hierro es una montaña.
El hierro no tiene Barrancos. no tiene Tantos barrancos. como la gomera, no, el silbo donde realmente es práctico es en la gomera, ¿no? Y por eso digo yo que claro, el silbo es para hablar a grandes distancias, y eso condiciona la naturaleza del silbo. Es lógico que no haya más que una vocal muy alta, muy aguda, y una vocal muy baja, muy grave. Muy grave, sí. Los contrastes. Es la única forma de oír. Como le metas estas distinciones intermedias, ya el silbador, el oyente empieza a dudar. ¿Y esto será lo otro? No, pero con la grave y aguda no tiene ningún problema. Y lo mismo que con la interrupta continua en las consonantes. La consonante con interrupta continua pasa exactamente lo mismo. Grave también aguda e interrupta continua. Pero interrupta continua también la distinción es P frente a B. P, ¿verdad? Frente a B. Y ustedes además la hacen mucho más tensa en polaco, ¿no? En polaco y las lenguas eslavas. Y en las lenguas germánicas también. Nosotros relajamos bastante las consonantes. Pero claro, el contraste interrupto continuo en las consonantes, que es donde único existe ese contraste, es muy también perceptible. Por eso es lo único que se ha conservado. Tanto es así que se puede decir que el lenguaje silbado, el sistema, que no es otra cosa que un sistema fonológico, conserva lo fundamental de los lenguajes silbados del mundo, los contrastes básicos de todos los sistemas fonológicos del universo. Es decir, que el silbo gomero es un lenguaje universal o hiperuniversal. Hiperuniversal. Vocal consonante, grave agudo e interrupto continuo. Y se acabó. Probablemente sí. Por ejemplo, en español hay una expresión muy popular que es vete al carajo, que es para desentenderse de una persona, para mandarlo a freír espárragos, ¿no? Es decir, para desentenderse de él. Probablemente ese tipo de palabras sí se silbaba, pero no era lo fundamental. Digamos que desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, la única función importante en el lenguaje silbado es la representativa. No la expresiva, ni la poética, ni siquiera, también probablemente la fática, la de ponerse en contacto con el otro. Efectivamente, ellos lo primero que hacen es silbar, dan un silbido y dicen, ¡ah!, que suena algo así como, ¡ah, Felipe! ¿No? Para poner en guardia al otro. Antes del nombre. Para que el otro se ponga atención, preste atención, ¿no? Entonces ya el otro pone atención y entonces ya le silba el mensaje. Por lo tanto, claro, pero el papel de la función fática en el lenguaje silbado es muy poca. Lo fundamental es la función representativa. La función representativa, y además una función representativa donde no hay textos filosóficos, ni religiosos, ni fútbol, ni nada de esas cosas, ¿no? Son cosas muy prácticas, ¿no? Claro. Tráeme la bombona, cómprame tal cosa, etcétera, ¿no? Claro. El médico, tengo la niña mala, mira a ver si me puedes mandar al médico, cosas de ese tipo, ¿no? Claro. ¿De acuerdo?